La lógica, yo soy licenciada en matemáticas, nosotros estudiamos dentro de las ciencias exactas, es una llama de la matemática que estudia los razonamientos. Ustedes, en el apunte que tienen de la cátedra, ahí les explica, les cuenta un poco la historia de la lógica. Estudia los razonamientos para saber si son válidos o inválidos, pero ¿para qué lo necesitan ustedes en la ingeniería? Porque les va a proporcionar toda la parte simbólica que la van a necesitar en todas las otras unidades de matemáticas que van a ver a lo largo de su carrera. O sea, tanto en álgebra lineal como en análisis 1, análisis 2, análisis 3. O sea, eso les brinda esta lógica que nosotros ahora vamos a empezar a estudiar. Les va a proporcionar la simbología y les va a enseñar métodos de demostración que después van a utilizar aquí en la misma unidad, en la misma materia de nosotros y en otras asignaturas de matemática. Bueno, como el nombre de la materia lo indica, elementos de lógica proposicional, vamos a empezar a ver qué es una proposición. Antes les voy a comentar que los apuntes ya están subidos en la plataforma de la unidad 1 y la guía de la unidad 1. Nosotros vamos a tomar dos parciales, el primer parcial de la unidad 1, 2 y 3 y el parcial 2 de la unidad 4, 5 y 6. Cada parcial con su recuperatorio. Nosotros no salimos de lo que está en los apuntes y de lo que se da en clase. O sea, que cuando ustedes vayan a rendir la materia, es todo lo que está en los apuntes, lo que se les va explicando en clase. Presten atención cuando uno les dice, tomen nota de esto, presten atención a este tema para el parcial, así se les va a pedir, así se les va a pedir en el examen final. Esto es, hagan hincapié para el examen, se hace hincapié en el examen final. Todo eso pasan anotando, prestando atención, porque nosotros no pedimos nada que no esté en la plataforma y que se dé en clase. Así que es cuestión de que vayan estudiando y siguiendo la materia. Bien, dicho esto, necesito de que tengan hoja y lapicera cerca para ir resolviendo ejercicio y contestando a lo que yo les vaya preguntando. Vamos a empezar con el concepto de proposición. Bueno, a ver, espera, que no estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. bueno. Sí, profe. No, profe. Bueno, si la mayoría ve, debe ser tu computadora. A ver, trata de solucionar. Como les decía, la unidad se llama elementos de lógica proposicional. Vamos a ver el concepto de proposición. ¿Ven la diapositiva 2? La segunda. ¿O es problema mío? Sí, profe. Sí, se ve. Bien. ¿Qué es una proposición? Es toda expresión de la cual tiene sentido decir si es verdadero o falso.
O sea, va a ser toda oración declarativa o afirmativa de la cual se puede afirmar que su enunciado es verdadero o falso y solo una de estas posibilidades. Por ejemplo, si yo digo 3 es un número natural par, yo estoy brindando una información. Que sea verdadera o falsa, eso no me importa, pero yo estoy brindando una información. O sea, es una proposición. Es una proposición y es falsa. Si yo les digo 5 es divisor de 20, ¿es una proposición? Sí. Sí, Sí, profe. ¿es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera, bien. Si yo les Falso. digo 20 no se puede dividir entre 5, Falso. verdadera es. Si yo les digo, ¿qué hora tienen? ¿Es una proposición? No, es No. una pregunta. No. No, profe. Entonces, las proposiciones son todas las oraciones de las cuales nosotros podemos decir si son verdaderas o falsas. Una oración interrogativa, una oración exclamativa, una orden, o sea, una oración imperativa. Si yo les digo deténgase, que es una oración imperativa, una ecuación, una inecuación, no son proposiciones. A las proposiciones las denotamos con las últimas letras minúsculas del abecedario, o sea, P, Q, R, y las vamos a llamar variables proposicionales. Por ejemplo, Santiago es una provincia de la Argentina. Es una proposición, es verdadera, y yo la voy a representar con una letra, con una de las últimas letras del abecedario. Esa letra me va a representar toda la proposición Santiago es una provincia de la Argentina. Si yo digo 5 es un número natural impar, es una proposición, es verdadera y la represento con la letra Q. Los términos verdadero y falso se llaman valores de verdad de las proposiciones. Ahora yo quiero que ustedes me digan cuáles de estas oraciones son proposiciones, y si son verdaderas o falsas. A ver, los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto. Es una proposición. Es una proposición. Bien, es una proposición y es verdadera. La representación gráfica de una función lineal es una recta. Una proposición. Una proposición. Una proposición. Bien, ¿verdadera? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Raíz cuadrada de menos 25 es un número real. Es Es falso. una proposición. Es una proposición. Proposición falsa. Bien, ¿está lloviendo? No es una No es pregunta. proposición. No No es es una una proposición, profe. Bien, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. No es Una una proposición. proposición. Proporción. Eso Sí, no es. Proposición. Sí, sí es. Sí es. Sí es. ¿Verdadero o falsa? Verdadero. Verdadero. Cuidado. No es una No es No es una proposición. La exclamación. Exclamativa, una oración exclamativa. Y la última, Es proposición. No. No, no es una proposición. ¿es o no es? No. Pero, No es, profe. Sí, es No es. proposición. A ver, ¿Por qué? los que dicen sí, ¿por qué? Los que dicen no, ¿por qué? creo que sí. No es porque tiene una variable. Ajá, y los que dicen que sí, Porque muestra el resultado para verificar el resultado. vos dices que sí por eso. Sí.
Sin miedo. Sí, yo creo que es una proposición por el hecho de que puede ser igual a lo que muestra ahí o puede ser distinto. Tienes Claro, razón. tendré que ¿Verdadero o decir falso? ecuación igual a tal ecuación. Claro, claro. Es una proposición por lo que dice el compañero. Si hubiese sido igual a 0, sí es una ecuación y ahí actúa como una incógnita. Pero en este caso es una igualdad. El primer término muestra lo que es igual al segundo término. O sea, está bien la justificación que da porque sí es una proposición. Si hubiese sido a más 4 al cuadrado, eso igual a 0, eso es una ecuación. Y ahí sí la A actúa como incógnita. Entonces sí es una proposición. Bien. ¿Cómo se clasifican las proposiciones? Las que acabamos de ver, por ejemplo, Santiago es una provincia de Argentina que se representa con una letra, o 5 es un número natural impar que se representa con una letra, se llaman proposiciones simples. ¿Por qué? Porque no contienen a otra proposición dentro de sí, o sea, son una sola proposición. Las proposiciones se clasifican en simples, como esas, y las proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas son las que están formadas por una o más proposiciones simples unidas por conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son, asociados a las operaciones lógicas, tenemos la negación, la conjunción. La negación del conectivo lógico es esta viborita y se traduce en no, no es cierto. La conjunción, que es la B corta dada vuelta, se traduce en y, pero, sin embargo. La disyunción, que es la B corta, que se traduce en no. El condicional, que se traduce en sí, entonces, y el bicondicional, que se traduce en sí y solo sí. Las compuestas están constituidas por dos o más proposiciones simples unidas por estos conectivos lógicos. Por ejemplo, si P representa a la proposición hoy es miércoles y Q representa a la proposición hoy tenemos clase de matemática, nosotros podemos construir las proposiciones compuestas. Hoy no es miércoles. Hoy no tendremos clase de matemática. Hoy es miércoles y tenemos clase de matemática. Hoy es miércoles o tenemos clase de matemática. Si hoy es miércoles, entonces tenemos clase de matemática. Hoy es miércoles, sí, solo sí tenemos clase de matemática, que son proposiciones compuestas. Fíjense en cómo la vamos a simbolizar. Si P es hoy es miércoles, no P es hoy no es miércoles. Si P representa hoy es miércoles y Q representa hoy tenemos clase de matemática, ¿cómo voy a anotar en lenguaje simbólico hoy es miércoles y tenemos clase de matemática? P y Q. Si P es hoy es miércoles y Q hoy tenemos clase de matemática, esto, P entonces Q representa, si hoy es miércoles, entonces tenemos clase de matemática. ¿Entienden cómo se simboliza? Por ejemplo, Profe. si yo utilizo la B corta, que es la disyunción, sería hoy es miércoles o tenemos clases de matemática. De acuerdo a cuál sea el conectivo lógico, voy a obtener distintas proposiciones compuestas. A ver, ahora vamos a traducir las que sean proposiciones compuestas.
A ver, la primera. Me van a decir cuál es el conectivo lógico utilizado y cómo lo vamos a llevar al lenguaje lógico. ¿Cuál es el conectivo lógico que utilizan? Y la operación lógica. El igual. Disyunción. La operación lógica es la disyunción. El conectivo, El O, profe. la O. Bien. ¿Y cómo voy a traducir? ¿Cuál va a ser P? La raíz cuadrada de 9. P es la raíz cuadrada de 9. Es igual a 3 o y Bien. después la otra P proporción. es La raíz cuadrada de 9 es igual a 3 3. ¿Y Q? Menos 3. a menos 3. Menos 3. A No. menos 3. La raíz cuadrada de raíz 9 es cuadrada igual de a 9 menos 3. es igual a menos 3. Repito. P es la raíz cuadrada de 9 es igual a 3 y Q es la raíz cuadrada de 9 es igual a menos 3. Entonces, ¿cómo voy a simbolizar? P o Q. O sea, P B corta Q. Vamos a la B. Si un triángulo es equilátero, Ajá. sería P. A ver, primero quiero que ¿Qué sería un triángulo me equilátero? digan es lógica. Condicional, entonces. El P. condicional. ¿Y cuál es el conectivo? Entonces. No. Sí, Sí, entonces. Sí, entonces. Sí, entonces. Bien. La operación es el condicional y el conectivo es sí, entonces. ¿Y cuál es P? P es un triángulo equilátero. Bien. ¿Y Q? Es un triángulo isósceles. Un triángulo es isósceles. ¿Y cómo van a simbolizar? P entonces Q. Bien, P, la flechita, Q. Q. Vamos a la otra. ¿Qué operaciones intervienen? Una conjunción. Y la ¿Qué más? negación. Y la negación. ¿Cuál va a ser P? 24 es divisible por 4. Bien. ¿Cuál va a ser Q? 24 es divisible por 24 es 6. divisible por 6. Bien. ¿Y cuál va a ser R? Pero 24 no es divisible por 5. 24 de Si usted... Ajá. ¿Qué estabas diciendo? 24 no es divisible por 5. Si ustedes 24 ponen... es Sí, a ver. 24 es divisible por 25. Por 60. Bien. Cinco. Porque si ponen no es divisible, no tienen que poner la negación claro. como operación. Entonces, sería P y Q, o sea, P y la B corta para abajo, Q, pero ese pero también se traduce con la B corta para abajo, como la conjunción. No, la viborita R. Sería P y Q y no R. Y, de vuelta, no R. Bien. Vamos al último. No es cierto que
la suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 grados si el polígono es un cuadrado. Negación y condicional, creo que. Sí, ahora el condicional lo tienen que ver bien directo, o sea, el directo, porque ahí está al revés el condicional. A ver si lo descubren cuál es el condicional directo. Ahí sería, no es cierto que, y entre paréntesis, ¿cuál es el condicional directo? El polígono es un cuadrado. Si el polígono es un cuadrado, entonces la suma de los ángulos interiores del polígono es 180 grados. Entonces, ¿cuál sería P? La suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 grados. ¿El polígono es un cuadrado, profe? El polígono es un cuadrado. Porque está al revés el condicional. O sea, el condicional en la forma directa tendría que ser, si el polígono es un cuadrado, entonces la suma de los ángulos interiores del polígono es 180 grados. O sea, no es cierto que si el polígono es un cuadrado, la suma, si el polígono es un cuadrado, entonces la suma de los ángulos interiores del polígono es 180 grados. Por lo tanto, P es el polígono es un cuadrado y Q, la suma de los ángulos interiores del polígono, es 180 grados. ¿Cómo les va a quedar en un lenguaje lógico? ¿Cómo les va a quedar expresado? No P, entonces Q, ¿no? No, entre paréntesis, P, flechita Q. bien. Bien. Bueno. Ahora, a ver. ¿Qué valores de verdad tiene una proposición? ¿Cómo puede ser una proposición? ¿Cómo puede ser? Simple o compuesta. Simple o compuesta. Ajá. ¿Y qué valores de verdad? ¿Verdadera o falsa? Verdadero o falso. Y solamente puede ser una de las dos, o verdadera o falsa. Ahora vamos a ver qué pasa con las proposiciones compuestas. O sea, qué valores de verdad, porque una proposición, una variable proposicional puede ser o verdadera o falsa. Pero vamos a ver qué pasa con las compuestas. Para eso, primero tenemos que estudiar la tabla de verdad de cada una de las operaciones lógicas. Por ejemplo, en la negación, la proposición puede ser verdadera o falsa. Su negación, si la proposición es verdadera, su negación va a ser falsa. Y si la proposición es falsa, su negación va a ser verdadera. Las traducciones de la negación son no, no es cierto, no ocurre. Todas esas formas pueden ser de traducir la negación.
Para la conjunción, ¿cuántos valores tengo para P? P puede ser verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q puede ser verdadero, falso, verdadero, falso. Ya vamos a ver de dónde salen esos valores que le asigno a P y a Q. Pero la conjunción, ¿qué pasa? Solamente es verdadera cuando los dos valores, cuando combino verdadero con verdadero. En todos los otros casos es falsa la conjunción. O sea, si es verdadero, verdadero, P es verdadero, Q es verdadero, la conjunción es verdadera. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. O sea, el único caso en el que es verdadera la conjunción es cuando los dos son verdaderos. Todo lo demás es falso. La disyunción solamente es falsa cuando combino falso con falso. Todos los otros casos es verdadero. O sea, verdadero P, verdadero Q, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. El condicional o la implicación solamente es falso cuando el antecedente, que se le llama P, es verdadero y el consecuente es falso. En todas las otras combinaciones es verdadera. Y el bicondicional solamente es verdadero cuando tienen los mismos valores de verdad. O sea, si P es verdadero y Q es verdadero, el bicondicional va a ser verdadero, y si P es falso y Q es falso, va a ser verdadero. Si tienen distintos valores de verdad, va a ser falso. Les repito. La negación, bueno, es la más fácil. La conjunción solamente es verdadera cuando los dos son verdaderos, en todos los otros casos es falso. La disyunción solamente es falsa cuando los dos son falsos, todo lo demás es verdadero. El condicional es un solo caso en el que es falso, cuando comienza con verdad y termina con falsedad. Y el bicondicional es verdadero cuando tienen los mismos valores de verdad. O los dos son falsos o los dos son verdaderos. Todo lo demás es falso. Esto nos va a servir para trabajar las fórmulas lógicas. Las fórmulas lógicas son como las operaciones combinadas que nosotros veíamos con los números. Las operaciones, las fórmulas lógicas combinan varias proposiciones con varios conectivos. ¿Se acuerdan las operaciones combinadas que ustedes hacían con los números, donde tenían potenciación, radicación, multiplicación, división, suma, resta, y ponían un orden en las operaciones? Decía, primero resuelva la potenciación y la radicación, después el producto y el cociente, y por último la suma y la resta. Aquí también hay un orden en las operaciones. Si nosotros tenemos que separar por término esta fórmula lógica, por ejemplo, tendríamos que hacer hasta aquí un término y hasta aquí otro término. O sea, este es el orden de las operaciones. Primero tengo que resolver la negación, en segundo lugar la conjunción y la disyunción, el condicional y por último el bicondicional. Yo quiero armar la tabla de verdad de esta fórmula lógica y saber cuál es el resultado. O sea, si es verdadera, si es falsa, cuál es el resultado de la tabla de verdad de esa fórmula lógica. Para construir la tabla de verdad, como tienen la conjunción, la disyunción de esas fórmulas lógicas, ¿qué voy a hacer? Voy a construir la tabla de verdad que va a tener 2 a la n filas, donde n es el número de proposiciones o variables proposicionales distintas. Por ejemplo, vamos a armar la tabla de verdad de esta fórmula lógica. ¿Cuántas variables proposicionales o proposiciones distintas tiene esta fórmula lógica?
Aquí tengo negación, disyunción y bicondicional. ¿Cuántas proposiciones distintas tiene? 3. 3. Tres. La R, Tres. la T y la S. La R, la T y la S. 3. Entonces voy a hacer 2 al cubo, porque son 3, sería 8. Por lo tanto, si quiero armar la tabla, va a tener 8 valores de verdad. Aquí tengo la R, la S y la T. 8 valores de verdad. Aquí miren la primera columna. ¿Cómo voy a distribuir los 8 valores de verdad? Voy a poner 4 verdaderos para R y 4 falsos. Para S, que es la que le sigue, voy a poner 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y para T voy a poner 1, 1, 1, 1. 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso. Entonces, 8 lo distribuyo. 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, hasta completar los 8. Y aquí de 1 en 1 hasta completar los 8. Yo tengo que resolver esta fórmula lógica. Voy a copiar R menos R o T si solo si S. ¿Qué es lo primero que hago? Pongo R, la niego. Fíjense, verdadero, 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 falso, falso, falso. Si este es verdadero, la negación es falso, 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 falso. Verdadero, 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 verdadero. El segundo paso es resolver la disyunción, porque el más fuerte es el bicondicional, que ese lo tengo que resolver al último. Entonces, ahora, este que he hecho primero, que es la negación, que es el más débil, lo voy a combinar con T mediante la disyunción. O sea, los que están de celeste los combino mediante la operación disyunción. La disyunción, recuerden cuál era la tablita. La tablita me decía que el único caso donde era falso era cuando los dos eran falsos. Miren los celestes. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Verdadero, 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 falso, verdadero, 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 falso, verdadero. Eso me da el segundo resultado, que está en verde. Y lo voy a combinar con ese mediante el bicondicional, para obtener el resultado final. Verdadero, verdadero, mediante el bicondicional. Recuerden que el bicondicional es verdadero si los dos valores son iguales. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso, falso. Falso, verdadero, 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 verdadero. Falso, falso, verdadero, falso, falso. Y ese es el resultado final. En el resultado final tenemos verdaderos y falsos. Las fórmulas lógicas se clasifican en tautología, contradicción y contingencia. La tautología es si todos los valores de verdad son verdaderos. La contradicción es si todos los valores son falsos, y la contingencia si hay verdaderos y falsos. O sea, esto es una contingencia porque hay verdaderos y falsos. Si aquí hubiese salido todo verdadero, era una tautología. Y si hubiese salido todos falsos, era una contradicción. Bueno, ¿qué pasa? Si yo voy a este ejemplo, ¿cuántas proposiciones o fórmulas lógicas distintas tienen? Variables proposicionales distintas tienen. 2. 2.
¿cuántos valores iban a tener en la tabla? 4. 4. ¿Cómo la voy a completar la tabla? 2 verdaderos, 2 falsos. Para P y para Q. Uno verdadero y uno falso. Uno verdadero y uno falso. Ahora les pregunto, si hubiese tenido 4 variables, ¿cuántos valores iba a tener? 16. 16. ¿Y cómo iba a ser? La primera variable, ¿cómo iba a distribuir los valores? 8 verdaderos. Ajá. Y 8 falsos. 8 verdaderos. 8 falsos. ¿Y la segunda variable? Verdadero y falso. ¿Cómo? La mitad, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. Ajá. ¿Y la otra? La mitad, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Bien. ¿Y la última? 1 y 1. Bien. Ahora les pregunto, ¿han entendido más o menos cómo se completa esta tabla? Sí. Sí, profe. Bueno, ustedes van a hacer esta de abajo. La C. A ver. La C la copian y la van a resolver. Y me van a decir si es tautología, contradicción o contingencia. Es una tautología. ¿Ya no se suelto? A ver, tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Profe, Sí, hay varios compañeros que están escribiendo en el chat y dicen que no entendieron. bueno, vuelvo a explicar. Para resolver la tabla, ¿por qué no me hablan y me dicen? Porque yo en el chat no puedo ver si estoy compartiendo la pantalla. Ustedes tienen que hablar, no pego a nadie yo, a la distancia menos. Bueno, ustedes tienen que saber bien las tablitas de las tablitas de las operaciones lógicas para poder resolver estas tablas de las fórmulas lógicas. Primero, yo lo que necesito saber es que me digan si saben, si han entendido cómo completar los valores de verdad de las tablas. O sea, cuánto le corresponde de valores de verdad. 4, 4, 2, 2, 2. ¿Eso está entendido? A ver si contestan en el chat o me van a contestar a mí. No, profe. ¿No entienden cómo se completan los valores? ¿No? Profe, ¿Cómo? ¿puede volver a explicar de nuevo cómo se Bueno. completan los valores? Bueno, aquí ustedes tienen los valores, tienen que completar 2 a la n, ¿sí? Ustedes se tienen que fijar cuántas variables distintas, o sea, cuántas proposiciones distintas forman la fórmula lógica. Aquí, ¿cuántas variables distintas tengo? Tengo la R, la T y la S, o sea, 3 variables distintas.
Si yo hago 2 elevado al cubo a la 3, son 8. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Sí? 8. Esas 8 yo las tengo que distribuir en esta tabla. 8 valores. Entonces pongo 4 verdaderos y 4 falsos. Ahí son los 8. A la segunda variable la tengo que ir números pares. 4, 4. La segunda va a ir de 2. 2, 2, 2, 2. Y la otra va a ir de 1 en 1. Así se completan los valores de las 3 variables. Si yo hubiese tenido 4 variables, 4 proposiciones, iba a ser 2 elevado a la 4, o sea, 16 valores. ¿Cómo iba a dividir los 16 valores? A la primera variable le iba a poner 8 verdaderos y 8 falsos. A la segunda proposición le iba a poner 4 verdaderos, 4 verdaderos y 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. A la segunda, 2 verdaderos, 2 falsos, o sea, a ver, vamos a ver si se ve aquí. Por ejemplo, ¿están viendo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Número de columnas. Número de columnas, vamos a poner. A ver. Por ejemplo, si yo tengo 3 variables, 4 variables, P, Q, PD y S. 16 valores. Verdadero, 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 verdadero. Son 3, 6, 7, 8. Falso, 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 falso. ¿Cuántos van? 4, 5, 5, 6, 7 y 8. Así estaría distribuido, ¿sí? 8 verdaderos, 8 falsos. En la segunda variable va a ser 4 y 4 falsos. Cuatro verdaderos y 4 falsos. ¿Está? Ha hecho 5. 5 que he puesto. 5 Y aquí he puesto un falso. Ajá. Y después sería 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos
Y ahí termina. Y en la última iría verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Así. ¿Han entendido más o menos? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Y bueno, y para completar la tabla, ¿han entendido cómo va? A ver, ahí les explico. Primero resuelvo la negación de R. En realidad, yo podría haber hecho esto. Ahí está. Hacemos así, para que no se confundan, y directamente lo paso a R negado. O sea, si este es R, el primer paso que sea la negación de R. La negación de R, ¿cuál es? Si R es si R es F verdadero, este va a ser falso. Verdadero, falso. 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 Y si los cuatro últimos son falsos, estos serían verdadero. Verdadero, verdadero y verdadero. Eso lo combino con T. Verdadero, verdadero con la disyunción falso, verdadero con la disyunción es verdadero. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, con la disyunción es falso. Verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Estoy combinando con la disyunción. ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso lo estoy combinando con la disyunción. Tendría que sacar las flechitas. Y el resultado de este verde lo combino con S a través del condicional. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, me queda verdadero. Falso, sí, solo sí, verdadero, me queda falso. Verdadero, sí, solo sí, falso, me queda falso. Falso, sí, solo sí, falso, me queda verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, me queda verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero. Verdadero, sí, solo sí, falso, falso. Verdadero, sí, solo sí, falso, me queda falso. Y ahí se completa la tabla. ¿Han entendido o quieren que les vuelva a explicar? No estoy viendo el chat, que me dice si hay alguna duda. ¿Sí se entiende, profe? Bueno. ¿Cómo? Yo ya terminé el ejercicio que me había dado, profe. Me daba una tautología a mí. Ajá, bueno, a ver. Ahí les explico el de la tautología, para que vayamos avanzando. El de la tautología. P es verdadero, verdadero, falso, falso.
Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Primero resuelvo P y no Q. Entonces, verdadero, falso, verdadero y falso es falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso, falso, falso. Y verdadero, falso. Este es un resultado. Voy al otro resultado. Falso, falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. Falso, sí, solo sí, verdadero es falso. Falso, sí, solo sí, falso, verdadero, verdadero, sí, solo sí, verdadero, 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 sí, solo sí, falso, falso. Combino los dos que están de azul con el condicional. Verdadero, sí, solo sí. Verdadero, el condicional. Falso, verdadero, verdadero. Condicional, verdadero, verdadero, falso, verdadero y falso, falso, verdadero. Es una tautología. Bien. ¿Entendido? Para que la próxima clase comencemos con otra cosa. ¿Está? Sí, sí, profe. Sí, profe. En mi parte sí, profe. Sí, profe. Profe, esto está cargado en el cubo, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso está cargado en el cubo? La teoría, sí, decime Marco Antonio. ¿Qué pasa? Ah, bueno, después hablamos de eso. Sí, el apunte de teoría está cargado. Cuando terminemos la clase, vamos a subir estos apuntes, estos power. Cuando terminemos de dictar las clases. Ah, bien, profe, eso le iba a preguntar si iba a subir el power. Sí, voy a subir el power cuando terminemos de el dictado. La próxima clase, cuando se termine de dictar todo, se va a subir los power. ¿Mm? Daniel, este año no van a entregar trabajos prácticos, porque van a haber 2 parciales. Que estás preguntando por el chat, me parece. Profe, ¿para Profe. qué fecha van a ser los parciales más o menos? Quiero saber. Van a ser, ustedes tienen que ir haciendo las prácticas, tienen que estar al día, porque van a ser 3 unidades y el parcial. Profe, ¿no vamos a subir ninguno ejercicios de la guía? ¿De las guías? No. Cada uno es responsable de lo que hace, de lo que estudia y de lo que se ocupa de sus trabajos. No vamos a no vamos a pedir nada. Vamos a hacer 2 parciales y bueno, y con eso van a aprobar. Profe, ¿esta materia es promocional? No. Con examen final. Todavía no hay fecha de parcial. Profe, hay que aprobar los 2 parciales para regularizar, ¿no es cierto? Sí, parcial o recuperatorio. Sí, este es el horario definitivo de las clases. Conmigo tienen de 5 a 6 o pueden estar en el grupo de 4 a 5. Profe, vamos leyendo la teoría. Sí. Bueno, sí. o sea, venimos ya adelantando ya para la clase, digamos. Sí. Pueden ir Bien. leyendo la teoría. Y siempre vengan con hoja y lapicera para que vayamos resolviendo algunos ejercicios. El horario es de 5 a 6. Yo puedo entrar un poquitito más tarde porque vengo de la clase anterior, pero apenas entre, empezamos la clase y
si yo empiezo a compartir pantalla, yo no veo los que entran después, así que no van a ser admitidos y, bueno, perderán la clase. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Vayan leyendo la teoría, vayan resolviendo los ejercicios que puedan, así adelantan, ¿sí? Profe, en los ejercicios esos te vamos haciendo las tablitas. Sí, pueden ir haciendo las tablitas en la guía de ejercicios. Si ustedes han entendido, vayan resolviendo. Algunos de los ejercicios que yo les he compartido son de la guía. Por ejemplo, pueden hacer esos de que son de identificar cuáles son proposiciones simples y compuestas, pueden hacer los ejercicios de las tablas, pueden ir haciendo todos los ejercicios que hayan entendido de la teoría, pueden ir haciendo de la práctica. Muy bien, gracias, profe. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, profe. Gracias por la clase, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Gracias.